Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos los cómics del género de terror y fantasía de DC Comics, segunda parte. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, como habíamos mencionado antes, les traemos esta segunda parte de la entrega que hemos traído sobre los cómics de terror y fantasía. Así que sin más, comencemos. Personajes sobrenaturales presentes en el campo superheroico con vínculos hacia el género fantástico, sobrenatural y terror. Por otro lado, por mucho que existe de esta historia del universo DC, muchos de los personajes que pertenecen a la comunidad superheroica y supervillana de DC Comics al menos han tenido una relación en origen o una conexión directa a los géneros que hemos tratado en el anterior video. En este caso nos referimos a aquellos personajes que tienen una historia basada en el género de terror y fantasía. Algunos de estos son, por ejemplo, Swamp Thing, o sea, la cosa del pantano, Cain y Abel, Madame Xanadu, Príncipe Raman, el tanque embrujado, Tracy 13, Andrew Bennett, Joe Vampiro, Doctor 13, Doctor Oculto, etc. O entre otros, digámoslo así. Fueron de los pocos personajes que tuvieron historias de los que se centraba en estos mencionados títulos y por los cuales fueron carta de presentación de algunos de estos. Sin embargo, muchos personajes de terror y fantasía no siempre tuvieron sus orígenes en títulos antológicos como los que ya hemos conocido antes, sino que incluso para aumentar el interés comercial de los mismos, otros personajes y aún más aún asociados al género superheroico tuvieron un debut con series en solitario o títulos que nunca tuvieron que ver con las raíces del género misterio, terror, fantasía, entre otras, como La Casa del Misterio y similares. Tal vez el caso más particular y quizás entre los primeros fue el del personaje de Jim Corrigan como el Espectro, que tuvo su primera aparición en las páginas de Marvel Comics número 52 de febrero de 1940 de la mano de Jerry Siegel y Bernard Bailey, o el extraño fantasma, que debutó con su propia serie titulada El extraño fantasma o Phantom Stranger, publicada entre agosto a septiembre de 1952 de la mano del legendario John Broome, Carmine Infantino y Cy Barry, o de el caso del cómic publicado en las páginas de Adventure Comics número 428 de julio de 1973 con el debut de la superheroína y personaje de la magia conocida como Orquídea Negra o Black Orchid. De la mano de Jack Kirby tenemos, como antes mencionábamos, el personaje del demonio Etrigan en la serie propia que se tituló El Demonio del mes de agosto de 1972. El tanque embrujado en el de este caso es de los pocos casos de los seres paranormales de guerra que tuvo una aparición inusual en el género de los cómics de guerra en las páginas de G.I. Combat, publicado en mayo de 1961. Los Creature Commando, que son un grupo de soldados de la Segunda Guerra Mundial que se someten a un experimento científico para convertirlas en criaturas de lo paranormal para combatir en la Segunda Guerra Mundial, fueron su aparición en las páginas de Weird War Tales número 93, publicado en noviembre de 1980 bajo la dupla de J.M. DeMatteis y Pat Broderick. La versión de la criatura de Victor Frankenstein que apareció en las páginas de Detective Comics número 135 del mes de mayo de 1948 fue creado por Edmond Hamilton y Bob Kane basándose en el éxito de la novela de Mary Shelley Frankenstein o el Prometeo moderno. Otros
Destacables también podríamos citar de las páginas del cómic Super Friends, o sea, el cómic basado en la serie de televisión de los Super Amigos, publicado en el mes de junio de 1978, el número 12, la creación del Dr. Mist, un personaje de E. Nelson Bridwell y Ramón Nafradon, un personaje que posteriormente sería conocido más adelante en los cómics del universo de Sandman y en la editorial y en el sello Vértigo. También cabe citar por otro lado el arco de un arco de cómics dedicado directamente hacia el género de misterio, de lo paranormal, lo oculto, la magia, la fantasía y especialmente el género de terror, que fue el Wayward Wars, que involucró a un grupo de series que ya se basaban en algunos casos de títulos que originalmente surgieron independientemente. En este caso, el libro del destino, a pesar de que no era una serie como tal, sino era una serie original, era una miniserie de 12 números publicado en febrero del 97 a enero del 98. Un título que se había rescatado para esta ocasión, que era Challenges of the Unknown o Los Desafiadores de lo Desconocido, que es un título que usualmente siempre se dedica al género de aventuras, de misterio, pero que en este caso se involucró en una miniserie de 18 números publicado entre febrero del 97 a julio de 1998. Otro de los títulos antológicos que se uniría a esta causa, justamente de creación de Mark Wellman, Snake Force, una serie que tuvo 12 números publicados entre diciembre de 1996 a noviembre de 1997, y Scar Tactics de 12 números, que fue publicado entre diciembre del 96 a marzo del 98, involucrándose varios personajes mágicos y paranormales en un evento del género de terror, misterio y fantasía del oculto, de los cuales los personajes de Night Force, por destacable, que es el equipo destacable en este caso, cuya versión de este equipo se basaba justamente en la adaptación de una serie original. Estos personajes, al ser creaciones de Mark Wellman e ilustrados por Jim Collan, se involucraron como un grupo de seres que combaten a entes parademoníacos, sobre todo porque muchos de estos miembros, algunos de esta especie de club, involucraban a personajes que trataban con mediums, con criaturas demoníacas, entre otros. De hecho, estos personajes han sido referenciados muchas veces, especialmente en sus encuentros con los jóvenes titanes, a veces asociados con eventos relacionados a Raven y similares. Un personaje muy curioso del género de fantasía es el superhéroe demoníaco conocido como Blue Devil, o también conocido como Demonio Azul, al personaje que conocimos gracias a la serie de televisión La Cosa del Pantano de este 2019, que lastimosamente tuvo que ser cancelada, que apareció por primera vez en las páginas del cómic de La Furia de Firestone número 24 del mes de junio de 1984, creado por Dan Mishkin, Gary Cohn y Paris Cullins. Personaje que involucraba a un actor llamado Daniel Patrick Cassidy, siendo un actor que termina involucrado como un ser demoníaco al tener accidentalmente un traje que ha sido maldecido como disfraz que utilizaba en sus actuaciones como actor de televisión de una serie de películas o series de un personaje que llamaban Blue Devil en la televisión. Allí, con este traje que es condenado a utilizar, utilizaría sus poderes de la oscuridad y encantamiento, al cual termina siendo de gran utilidad, convirtiéndose en una especie de demonio superhéroe. Otro personaje destacable fue el caso de Deadman, o sea Boston Brand, un fantasmagórico superhéroe que originalmente fallece como un ser humano, siendo de origen un artista de circo, pero que una fuerza de origen budista de la región de Ramakrishna en el Himalaya le confiere una misión y el destino de servir como un ente guía de almas perdidas y al mismo tiempo un ente superheroico involucrado en casos paranormales donde combate fuerzas más allá de su comprensión como demonios, fantasmas, etc. Como por pura casualidad fue su curioso origen en las páginas que se dieron de este personaje, que fue en la revista de ciencia ficción Strange Adventures número 205, publicado al mes de octubre de 1967, una publicación inusual para una revista completamente de ciencia ficción, de la mano del creador Arnold Drake y Carmen Fartino. También tenemos el personaje de Ragman, que debutó en la revista de su propio título, Ragman, volumen 1, número 1, publicado entre agosto y septiembre de 1976, nos presentaría al personaje judío y místico conocido como Ragman, que actuaba como un vigilante mágico, en el que su característica principal estaba ligada a las criaturas conocidas como los golems, un tipo de criaturas
del folclore de la religión judía derivado de las leyendas relacionadas a la criatura que es conocida como el Golem de Praga, los villanos y otros personajes. Otros ejemplos de otros personajes basados en criaturas paranormales o relacionados a estos géneros por su característica sobrenatural y mágica y que suelen entrar directamente en contacto con el género superheroico. Para citar ejemplos de seres como los demonios Trigon, Nerón, Satanis o Lord Satanus, que es el mismo clásico enemigo de Superman y también conocido como enemigo de Shazam, así como su hermana Blaze, Asmodeus, etc. Este Asmodeus lo recordamos mucho por el evento crossover de los cómics de DC de los años 90, el Día del Juicio. Sin embargo, muchos de estos personajes, si bien no han debutado con serie personal, sí lo han hecho como antagonistas de los personajes del título de cabecera a cuestas, o en algunos casos en algunos crossovers o historias secundarias. En el caso mismo sucede con personajes mágicos que eclipsan se dedican al manejo de la magia oscura o la magia negra para fines oscuros, o bueno, ustedes ya entenderán. Podríamos citar entre ellos a algunos personajes incluso antihéroes, en este caso la Encantadora, la miembro de la Escuadrón Suicida, el personaje de Eclipso, que de hecho surgió en las páginas de la Casa de Misterio, Morgana Le Fay, Dark Opal, personaje recurrente de los cómics de Amatista, Princesa Henworth. Morgana Le Fay la conocemos por los cómics de Demon, siendo antagonista de Trigan el demonio Mordrúa. Ese es protagonista de los cómics de Amatista y también de los cómics de la Legión de Superhéroes. El hechicero Felix Faust, Wotan, de hecho quizás Wotan es como uno de los personajes más poderosos de los villanos del universo DC, entre otros personajes mágicos que suelen ser antagonistas de varios superhéroes de DC. Bueno, asimismo, personajes de series como La Cosa del Pantano también han surgido otro tipo de personajes que se van a destacar más adelante, como es el caso de John Constantine, que juegan del lado superheroico y empiezan a tener ciertas concepciones personales que se van desarrollando durante la época con el sello Vértigo. Consiguieron independizarse para concebir sus propias historias personales. En este caso, la historia más famosa de Hellblazer, en este caso continuando en el género de la magia y series de terror, donde donde es precisamente la temática central las criaturas sobrenaturales. Hay otros casos de personajes que surgieron en historias independientes, pero que en algún momento pasaron a ser personajes que curiosamente son aliados o villanos o de diferente bando de las series de estos personajes sobrenaturales. Casualmente han ocurrido personajes basados en los cómics del Dreaming, de la era Vértigo o Sandman, entre otros. Claro está que bajo la era Vértigo, entre 1993 a 2019, hubo ciertos personajes del universo DC que tradicionalmente han sido superhéroes y han incursionado en las historias centrales de la magia, el oculto, el género de terror, misterio y una que otra ciencia ficción, como fue en su momento el personaje de Buddy Baker, Animal Man, y la misma Doom Patrol de los años 90, donde sus historias se veían mezcladas con género de misterio y ciencia ficción sobrenatural, o aquellos que protagonizaron historias en series revividas por Vértigo, como sucedió con Kid Eternity, un personaje que originalmente era de propiedad de Fawcett Comics y que en los años 90 fue reescrito y reimaginado por Vértigo o el mismísimo Jonathan Hex. Por otro lado, DC Comics ya ha experimentado que en el género de terror, lo sobrenatural, lo oculto y la magia ha sido no solamente una fuente fundamental para sus historias, sino que como consecuencia, en los años más recientes hemos venido finiquitando este tipo de proyectos en una liga de superhéroes que se ha impregnado de estos géneros. Como resultado, hemos visto equipos como Primal Force, los Centinelas de la Magia, Shadowpax, los Caballeros Demonios Demon Knights, y más recientemente la ahora popular Liga de la Justicia Oscura, siendo protagonizada por los ya conocidos y mencionados personajes de DC, como en el caso de personajes como Satana, La Cosa del Pantano, el mismísimo John Constantine. Ejemplos de personajes que han lidiado con criaturas aterradoramente sobrenaturales. Por curiosidad, la serie Werewolf Tales se puede considerar el punto de partida de lo que más adelante conoceríamos el concepto que Neil Gaiman planteó para el personaje de Muerte, un personaje que era ocasionalmente un personaje de dicha historieta y que pasaría a ser concebido como un personaje en la versión femenina en la era Vértigo para contar las historias de Sandman, y que suele ser un concepto utilizado frecuentemente en las historias de terror clásicas antes de convertirse en un personaje de dicho universo de ficción.
fantasía y terror con el sello Vértigo. Así como lo hemos explicado con anterioridad, fuera del círculo de la editorial DC en el sello Vértigo, en sus años como sello editorial, algunos de los mencionados títulos en algún momento bajo el desaparecido sello Vértigo DC serían revividos, como antes se mencionaba, para especiales, ya sea de un solo número especial o shot o miniseries con algunas personas donde se contó de nuevo o se ha reescrito los orígenes o asociaciones nuevas para historias nuevas y replanteadas. Algunas incluso se llegaron a separar del concepto que originalmente se crearon, como aquellas personas que han estado vinculados al círculo del cómic de superhéroes y siendo reinventados para ser cercanos al género de lo que originalmente se publicaban en dichas historias. Sin embargo, no siempre estos títulos lograron llamar la atención como en los tiempos de gran aceptación de los 80, como lo han sido los ya mencionados personajes, y asimismo algunos otros personajes a cambio surgieron y de hecho cambiaron esa imagen y pasaron a convertirse en bestsellers, como fue el caso de Sandman, Dreaming, Hellblazer, Los Invisibles, Libros de la Magia, The Minx, Sandman Mystery Theater, que de hecho básicamente es un título donde explican otro tipo de aventuras del universo Sandman, y Nevada, bueno, entre otros, como lo ha sido también el cómic Fables, que es un cómic como de fantasía, como ya lo hemos mencionado, en un mundo de nuestra contemporaneidad con seres mágicos y sus series derivadas, como también ha ocurrido con el concepto. También se ha aplicado a los demonios, en este caso el famoso cómic de Lucifer, que también le conocimos por su procedencia de los cómics de Sandman. Asimismo, recordamos que la historia del cómic de Preacher también tiene una historia de lo sobrenatural, o sea, el famoso predicador. Vértigo también fue conocida por publicar también una serie limitada titulada The Witching, la brujería, entre agosto del 2004 a mayo de 2005, siendo una serie de jóvenes brujas adolescentes, en una etapa muy al estilo de la adolescencia, que pues a pesar de que forman parte de un círculo social aislado de los inadaptados, ellos van descubriendo con el tiempo dentro de su amistad actividades que solamente ellas las va a permitir relacionarse entre sí, y al mismo tiempo van descubriendo que tienen habilidades mágicas, pero que esas habilidades mágicas tienen un precio, muy al estilo de esas películas de Kraft, o sea, estilo Jóvenes Brujas, más o menos. Esta historia fue creada por el escritor Jonathan Banking, donde se cuenta la historia de las chicas que experimentan el horror por el uso de la magia y su relación con lo sobrenatural, siguiéndolo acerca, como ya les decía, este concepto de esta película, que de hecho Kraft en su momento hoy en día es considerada una película de culto. En ese sentido, este tipo de género fantástico terror se le pasó el testigo para sus publicaciones lo que quiero decir es que después de que DC tomara el relevo, pasó luego a Vértigo, luego de Vértigo hasta este año, muchas de esas historias pasaron a lo que hoy en día se llama al nuevo sello conocido como Black Label, por lo cual este sería conocido con la publicación de la renovada por estos géneros hoy en día, y aparte de todo, debido a que Black Label pasa a ser como la marca sucesora, hoy en día tenemos un nuevo subsello que hace poco fue creado gracias al escritor de cómics Joe Hill, conociéndose. De hecho, Black Label presenta Hill Comics, y ahora en adelante iremos conociendo este proyecto en el transcurso de este fin de año y comienzo del año, que se darán a manera de miniseries de varias partes. Bueno, el género de la fantasía en la espada y brujería en el universo DC. En el mercado estadounidense, los primeros años de los cómics de fantasía comenzó con la edad de oro de los cómics y se poblaron con tales trabajos notables en títulos como All American Comics y posteriores cómics de DC. Partiendo de la adaptación del mito griego, tenemos el que se inspiró en la creación de la superheroína conocida como Wonder Woman. Sin embargo, Wonder Woman nunca se estableció concretamente en este género, a pesar que tiene su origen directamente de este tipo de historias y que se haya asociado originalmente al subgénero espada y brujería. Pues eso no quiere decir que tenga este tipo de rasgos. Sin embargo, sí ha tenido una relación
con personajes también derivados de estos géneros. Pues resulta que es una historia que ha sido explotada de hecho en la etapa post-crisis. De hecho, en el último volumen, antes del comienzo de los 252, en el último cómic previo a esa etapa, que fue en la presentación de un personaje que de hecho fue recuperado de los años 70 de Espada de Brujería cuando DC le hacía competencia al cómic de Conan. En este caso hablamos de Beowulf, el personaje que es conocido como el Cazadragones, que de hecho su primer cómic original salió en mayo de 1975, que siendo una miniserie, si me acuerdo, de 8, bueno, eso lo explico más o menos en el video que yo hice sobre su biografía. Beowulf, que está basado en el mito nórdico de Beowulf, una especie de héroe similar a Hércules. Bueno, es como un cazando dragones, ustedes saben. Creado por Michael Uslan y Ricardo Villamonte, al cual ya hicimos, como yo les mencionaba, su respectiva biografía. Al igual también hay otro personaje que en una historia precisamente de Wonder Woman también nos trajeron de vuelta a otro personaje de los años 70, que fue Club el Inconquistable o Club the Unconquered, que también tuvo su propia serie. Fue publicado por primera vez entre mayo y junio del 75, creado por David Michelin y Arnie Chan, otro personaje muy parecido a Conan, y que incluso yo digo que es después de la aclaración que yo les hice la última vez en uno de esos videos, es uno de los personajes, de hecho es el personaje que más se parece a Conan el Bárbaro, y sobre todo por las características, siendo estos personajes clave en las historias del género que tomaban mucha influencia del folclore europeo y medieval e historias directamente inspiradas en la obra de Robert E. Howard, gracias a sus efímeros cruces de algunas historias conocidas de ambos personajes. También podemos mencionar otros personajes que también tuvieron que ver en este tipo de género, y que los dos anteriores les hicimos biografías, como hace el caso de Stalker, creado por Paul Levitz, el gran editor de DC, y el legendario Steve Ditko, cuando tuvieron una serie, cuando le habían dado una serie en 1975, y ustedes ya saben la historia. Para aquellos, los invito a que conozcan esas biografías. Asimismo, como el equivalente de Red Sonja, también DC tuvo su propia versión con un personaje llamado Starfire. Ojo, este Starfire no es la Starfire de los Jóvenes Titanes. Este Starfire es una creación de David Michelin y Mickey Baldwin, personaje que en un principio no tiene, como ya les decía, como no tiene nada que ver con la extraterrestre, debido a que es un personaje que surgió 5 años antes de la aparición de la princesa Tamarana en las páginas del cómic DC Comics Presents número 26 de 1980. Este Starfire que mencionamos, o sea, Star Hunters, al cual ya habíamos explicado en su anterior y más reciente biografía, es una guerrera espadachina procedente de un mundo llamado Pitaria, el mismo mundo de donde procede Clave el Inconquistable. Aunque en algunas versiones, como ya explicaba antes, supuestamente explican que es un pasado muy remoto de la Tierra, o incluso es otro mundo. De hecho, hay veces siempre ha habido esa confusión, y en algunas historias lo establecen como una especie de dimensión paralela. Bueno, eso es según el autor. El mismo mundo de Clave el Inconquistable, como lo decía. Estos personajes, al igual que como suelen enfrentarse en los personajes del género fantástico, recurren a enfrentamientos contra seres mágicos oscuros y poderosos magos malvados, reyes con poderes mágicos, etc. Desde magos hasta demonios, incluso pasando por diferentes etapas en las cuales el personaje pasa por diferentes desafíos o circunstancias trágicas, por los cuales se ha destacado sus aventuras en un mundo previo a la existencia de una civilización contemporánea, XY sea, si se quiera llamar la Tierra, o similar, donde la magia y la hechicería era común, como lo ha sido en las historias donde enfrentaban grandes batallas y guerras en su propia vida cotidiana antes de la era de una civilización terrícola o preterrestre, o según como hoy conocemos nuestra versión de nuestra civilización, pero planteada en los cómics, y que son más o menos conceptos que ya había tocado en las historias el escritor el escritor conocido como Robert Howard en los mismísimos mitos celtas, iberos, vikingos, germánicos o similares. Bueno, al menos lo que se mezcla. En este mismo campo también podemos destacar el trabajo aportado de Mike Curl con la creación de Warlord, el Señor de la Guerra, o sea, Warlord, el Señor de la Guerra, un personaje creado para DC Comics donde un humano proveniente del mundo contemporáneo, el piloto de la Fuerza Aérea, el comandante Travis Morgan, se accidenta en el Ártico tras su vuelo en un jet SR-71 luego de una misión en Vietnam, y termina encontrándose en el mundo pseudo fantástico de Scartaris,
un mundo al cual ya le hicimos biografía, mundo por el cual se caracteriza por tener muchos elementos de espada y brujería, tanto con sus habitantes como las aventuras del mismo personaje, especialmente en sus aventuras que tiene junto a su amada Shakira, una princesa que la acompaña en sus aventuras, siendo un personaje principal cuando tuvo su debut original en las páginas de la historieta First Issue Special número 8 de noviembre de 1975, siendo quizás uno de los más conocidos personajes de espada y brujería y ciencia ficción fantástica que ha compartido las aventuras de la talla de la Liga de la Justicia en sus aventuras, entre otras. Además de que sería de los pocos personajes en tener su propia serie en solitario en 4 volúmenes aproximadamente en los últimos años. Por este mismo sendero de los anteriores, cabe citar también a otro personaje que también hicimos biografía, que fue Jim Rock, mejor conocido como Nightmaster, al cual es la última biografía más reciente que apareció en las páginas de Showcase número 82 del mes de mayo de 1969, creada por Denny O'Neil y Jenny Gradenetti, del cual ya habíamos hecho antes esta biografía, como bueno lo menciono, o el personaje que pronto estoy esperando a ver si le hacemos una biografía, que es el Shining Knight. De hecho, han sido como 3 versiones pero bueno, Shining Knight o el caballero, que apareció en las páginas de Adventure Comics número 66 del mes de septiembre de 1941 y es un personaje conocido por ser miembro de los 7 soldados de la victoria. Asimismo, destacando en el campo de género fantasía, también podemos destacar a otros personajes como el mismísimo Shazam y su familia, y otros personajes como el hechicero de origen egipcio conocido como Ibis el Invencible, personajes que en este caso los vamos a destacar porque a esto sí, a pesar de tener un origen de una editorial diferente, los vamos a destacar porque han tenido unas repercusiones importantes en la actualidad en los cómics y en el mundo cinematográfico. Ustedes sabrán en este caso, al menos en el caso de Shazam, no tanto por el el Invencible, porque a pesar de todo era un personaje dentro del universo de los cómics de Shazam. Y que también estos dos personajes los conocimos en la mismísima revista de Wish Comics número 2 de febrero de 1940, que son de los pocos personajes adquiridos de la distinta Pause Publication, a pesar de que es más que todo un superhéroe. Lo recordamos porque este es de los pocos personajes que tienen o guardan naturaleza mágica, no solo porque en este ámbito, sino que algunas de sus aventuras han implicado un rol alrededor de la magia, como suele pasar con otros personajes, en este caso la misma Satana, quien tuvo un debut famoso en los cómics de Hawkman volumen 1 número 4 del mes de noviembre del 64, o el mismísimo John Satara, al que lo conocimos de hecho por pura casualidad en el mismo número en que debutó Superman en el Action Comics número 1, en una historia suplementaria del mes de junio de 1938. Y asimismo también tenemos a Sargon el Hechicero, que debutó en el cómic de All American Comics número 26 de mayo de 1941. También tenemos a otro personaje que ya le hicimos biografía, que es el Doctor Destino o Doctor Fate, en el cómic en el cual debutó, que fue Fun Comic 55 de mayo de 1940. El atlanteano hechicero Arion, personaje en el cual se dio a conocer en las páginas de Warlord volumen 1 número 55 de marzo de 1982. Un importante personaje en la historia del pueblo atlante y las historias de Aquaman. También podemos destacar a personajes vinculados con la magia por medios de encantamientos o habilidades ganadas por la misma o con artefactos místicos, como sería personajes, por ejemplo, en el caso del detective chimpancé, Rex el Perro Maravilla, personajes que luego de visitar una fuente mágica les concedieron la habilidad de hablar, y que estos personajes fueron conocidos por haber debutado en el cómic de aventuras del Rex el Perro Maravilla número 4 de julio a agosto de 1952, así como también podemos destacar la aparición de seres místicos celestiales, como en el caso del Ángel Sauriel, que es un personaje que fue de hecho miembro de la Liga de la Justicia de América de la etapa de Grant Morrison con este cómic, que fue conocido en la publicación de la JLA número 6 de junio de 1997, y que también fue miembro de Shadowpack. Antihéroes también podemos destacar incluso medio villano, el personaje de Clarion el chico brujo, que debutó en las páginas del demonio, o sea el cómic de Trigan el demonio, en el número 7 de marzo de 1973, en el cómic en el que debutó. La Nightshade, quizás uno de los pocos personajes que conocemos de Charlton Comics, de los personajes místicos heredados de esta editorial, debutó en las páginas del Capitán Átomo, volumen 1, número 82 de septiembre de 1966 en la era Charlton, pero que sería famosa por ser un personaje que sirvió a Black Canary para inspirar la creación de Watchmen, The Sixth Spectre, creada
por David Kaler y Steve Ditko, y que posteriormente sería conocida por ser miembro del Suicide Squad en la etapa post-crisis del universo DC. Con respecto a la juventud mágica, incluso podríamos destacar personajes que incluso todavía tienen esa conexión con el género de espada y brujería, como el personaje de Amy Winston, mejor conocida como la princesa Maya o Amatista de la casa Hemsworth, un personaje Magical Girl que debutó en las páginas de Legión de Superhéroes 98 del mes de abril de 1983 en una historia suplementaria, cuya biografía la podrán encontrar en nuestro canal también. Asimismo, podemos destacar otro personaje, y es el mismo Raven de los Jóvenes Titanes, al atlanteano y ex compañero de Aquaman, Guard, y también miembro de los Titanes en el pasado. También podemos destacar el personaje de cual asume hoy en día la identidad de Tempest, entre otros. Asimismo, también podemos destacar otros personajes menores como el compañero de Blue Devil, como Kid Devil, o también que lo llaman Red Devil, etc. Para agregar o para terminar, y como por pura curiosidad, podríamos aportar que la miniserie Mike W. Barr Cameron 3000 es de esos ejemplos o aportes al género fantástico que se ha alimentado bajo el género de la ciencia ficción. Sin embargo, es un poquito más detallado, que tiene sus orígenes o raíces en las historias arturianas, dado que el planteamiento de esta historia, los personajes arturianos que aplican en esta historia se desarrollan en el tiempo del futuro, en una época diferente a la época medieval, donde la humanidad ha avanzado tanto que aún la magia y la hechicería serían fundamentales en un mundo extremadamente tecnológico, y sírvase de que sus aventuras ocurren en el espacio con seres alienígenas, y que asimismo se enfrentan a una versión de la hermana de Arturo, Morgana Le Fay. A manera ya de conclusión, después de este video y este debate específico, estos personajes a lo largo de la editorial han aportado su grano de arena a estos géneros, pero que se han ido involucrando con el tiempo a la misma continuidad del universo de superhéroes. Sin embargo, fuera del mismo, cabe citar que muy pocas obras de DC han dado grato esfuerzo en ese enriquecimiento de la industria de cómic, como se ha dado el género de terror, fantasía, entre otros, como lo ha hecho en más de sus 85 años como editorial DC. Asimismo, les queremos pedir muchísimas gracias por habernos seguido en este video. Esperemos que nos sigan como siempre en los siguientes videos, y como siempre les recuerdo, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, es un esfuerzo hacer estos videos, y como siempre les digo, sigan siendo felices. La House les dice, transmisión fuera. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido? Pues no esperen más. Si quieres saber de tops, biografías y curiosidades del universo DC, solo tienen que hacer una cosa: suscríbete ahora, coloca la campanita para seguir nuestras publicaciones y ayúdanos a crecer como comunidad compartiendo nuestro contenido en cualquier red social. Síguenos también por Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y ahora en Discord y Twitch. Dale like a las mismas y al contenido del canal, y recuerden, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, hasta vista.